Va. A ver, jóvenes. Para cambios de energía existen dos tipos, ¿ya? Cuando pasas de una condición a otra condición, muchas veces va a ser necesario medir los cambios de energía. Pero los cambios de energía se dividen en dos grandes, ¿sí?, bloques. La variación, ¿sí?, de energía interna, que se llama delta de U, así, ¿sí? Delta es triangulito, ¿sí? Esta es variación de energía interna y lo que más vamos a estudiar es esto, el delta de H. No, mejor lo pongo por acá, y no me va a faltar espacio después. Delta de H, ¿sí? Los dos, aunque no crean, son cambios de energía. Pero, profe, tienen símbolos diferentes. Ok, tienen símbolos diferentes. Uno es delta de U, ¿sí? Y ese delta de U se le llama, ¿sí?, variación, ¿ya? Variación de ¿sí?, de energía interna, ¿sí? Ok. Y el otro delta de H se llama variación de entalpía. Por ejemplo, para el agua, ustedes se encuentran en las tablas ambos, delta de U, delta de H, ¿no? Variación de energía interna, ¿sí? Y variación, ¿sí?, de entalpía, ¿correcto? Ok, pero ustedes querrán saber en qué difieren uno del otro. ¿Cuándo para un cambio de energía uso delta de U? ¿Cuándo uso delta de H? Te cuento. Delta de U se debe usar, ¿sí?, escúchame un ratito, en sistemas, ¿sí?, cerrados, ¿ya? Y delta de H se debe usar en sistemas abiertos, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Los cambios de energía se llaman delta de U cuando se trata de un sistema cerrado y se trata, ¿sí?, y se usa delta de H, variación de entalpía, cuando se trata de sistemas abiertos. ¿Cómo diferencio un sistema cerrado de un sistema abierto? Un sistema cerrado lo diferencio, ¿sí?, porque la masa, ¿sí?, es constante. Por ejemplo, en una olla a presión tengo agua, esa masa no cambia. Puede pasar de líquido a vapor, pero es una sola masa. 5 kilos, 3 kilos, lo que sea. En cambio, un sistema abierto, ¿sí?, existe, ¿sí?, un flujo másico, ¿sí? Eso me hace ver que estoy en un sistema abierto, algo fluye. La sustancia de trabajo fluye. ¿Y cómo puedo yo reconocer que hay un flujo másico? Por las unidades. La masa no viene como masa, sino viene así, en kilogramos por segundo, por ejemplo. ¿Sí? Hay un flujo, algo fluye, algo entra, algo sale. Agua que circula por una bomba, entra y sale, fluye. ¿Sí? O aire que circula por un compresor, entra y sale, fluye. ¿Cómo reconozco un sistema abierto? Cuando algo fluye. ¿Sí? Fluye, por ejemplo, a través de, no lo sé, de una caldera. 500 kilogramos por segundo de vapor de agua, ¿te das cuenta? Pero eso entra 500 kilogramos y sale 500 kilos. Entra y sale, ¿sí? Esto está fluyendo. Eso es un sistema abierto. Y en un sistema abierto, los cambios de energía se denominan delta de H, variación de entalpía, ¿sí? En cambio, en sistemas cerrados, los cambios de energía se denominan variación de energía interna, ¿sí? ¿Correcto? Ok, muy bien. Nosotros, en termodinámica, para los ciclos de generación de energía, ciclo de refrigeración, por ejemplo, vamos a trabajar y se van a dar cuenta con sistemas abiertos, porque la instancia de trabajo va a fluir a través de ciertos equipos. Entonces, como vamos a trabajar con sistemas abiertos, les voy a explicar cómo se calcula esa variación de entalpía en sistemas abiertos. Bien, y ese cálculo, ¿sí?, de variación de entalpía en sistemas abiertos difiere en dos pequeños, ¿sí?, bloques.
Son dos casos para hallar la variación de entalpía. El primer caso es para, ¿sí?, gases. El segundo caso es para, ¿sí?, sustancia de trabajo. Son dos grandes casos. Para gases, ¿sí?, y para sustancia de trabajo. ¿Listo? Cuando se trata de gases, señores, ¿sí?, cuando se trata de gases, lo que tienen que usar es, para ver el delta de H, tienen que usar fórmula. ¿Ya? Tienen que usar fórmula. ¿Listo? Y cuando se trata de sustancia de trabajo, tienen que usar tabla. A ver, ¿qué fórmula se utiliza para gases? La siguiente. Lo voy a poner a continuación. ¿Sí? La siguiente. La voy a poner a continuación. El delta de H, ¿sí?, mayúscula, la variación de entalpía total, es igual a la masa o flujo másico, porque fluye, variación de entalpía de fluye, por el Cp, ¿sí?, delta de T. Fórmula, ¿sí? Cp es una propiedad del gas. Para gases usas esto. Y si hay flujo másico, hay flujo de energía también, delta H con bolita le pongo. En algunos problemas no te van a dar la masa ni el flujo másico. Entonces, no vas a poder hallar el delta H mayúscula, pero puedes hallar el delta de H minúscula. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? En que en el minúscula ya no hay la masa. Simplemente hayas la variación de energía por unidad de masa. Entonces, ya no pones la masa. Les habré dicho en algún momento en clase, cuando una propiedad que está con letra minúscula se convierte en letra mayúscula, simplemente cuando multiplico por la masa. ¿Ya? Entonces, la variación de entalpía es Cp delta de T, así de simple, por unidad de masa. Y si ya tengo la masa, multiplico por la masa y tengo el delta H mayúscula. Eso es para gases. Profesor, ejemplo de gases. Hay varios, ¿no? Ejemplo de gases. Oxígeno, por ejemplo, ¿sí? Nitrógeno, CO2, aire, ¿sí? Un ejemplo de gases. Oxígeno, nitrógeno, CO2, aire, ¿sí? Son ejemplos de gases. Más gases, ¿ok? Entonces, ¿qué usar en estos casos que estamos con gases? Fórmula para la variación de entalpía. En cambio, jóvenes, para sustancia de trabajo, debo utilizar tablas. ¿Por qué? ¿Quién es una sustancia de trabajo? Una sustancia de trabajo es aquellas cuyas propiedades están tabuladas en ciertas tablas. ¿Sí? Agua, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hemos visto propiedades termodinámicas del agua? En unas tablas, las tablas del agua, ¿correcto? Algún refrigerante, por ejemplo. Ya sus propiedades están, etcétera. Algunos otros compuestos, y cuyas propiedades ya están en las tablas. Yo no tengo que calcular nada. El agua a 5 megapascal y 300 grados centígrados. Ustedes ya saben, hemos practicado. Voy y cojo su valor de entalpía de frente. Entonces ahí, el delta de H lo vas a hacer, ¿sí?, de la siguiente forma. La masa, simplemente como voy a usar tablas, por el H final, menos el H inicial, ¿sí? Si quieres llámale 2 y 1. Pero ¿de dónde vas a sacar el 2 y el 1? Acá, como dice acá, de tablas. ¿Entendido? Bien, vamos a practicar, no se preocupen. Antes de practicar, tengo que acabar la teoría. Bien, esa es la primera parte. Voy a repetir. Cuando uno quiere hallar el cambio de energía, ¿ok? ¿Sí? Cuando uno quiere hallar el cambio de energía que ocurre en un proceso, es importante, ya verán por qué, ¿sí?, tienes dos opciones. Si se trata de un sistema cerrado,
¿sí? Debes utilizar la variación de energía interna, delta de U. Y si se trata de un sistema abierto, debes usar delta de H, variación de entalpía. Por interés, nos vamos a dedicar a la variación de entalpía. Cuando estamos en gases, ¿sí? La fórmula es delta de H igual MCP delta de T. Así de sencillo. Y cuando estamos con sustancia de trabajo, uso de tabla. Igual sería el delta de U. Si se trata de gases sería MCB, ya no CPCB, delta de T. Sí, es simple. Y para sustancia de trabajo, tablas. Delta de H igual M por U2 menos U1. Y las U no encuentro en las tablas. Pero yo me voy a dedicar a la variación de entalpía. Porque voy a trabajar más adelante con puros sistemas abiertos. ¿Ok? Muy bien. Antes de ver problemas, ¿sí? Y de presentar los ciclos de generación de energía, les debo presentar al menos dos equipos fundamentales, ¿sí? Que van a estar presentes en los ciclos de generación de energía y hacer con ellos un paralelo, ¿no? Semejanzas y diferencias, que son la turbina y el compresor, ¿sí? Me deben comprender el funcionamiento de todos los equipos. La turbina y el compresor, ¿sí? La turbina, muchachos, se representa, ¿sí? De la siguiente forma. Entrada angosta, ¿sí? Entrada angosta, salida ancha. ¿Listo? Así se representa la turbina. ¿Ya? Entrada angosta, ¿sí? Salida ancha. En cambio, el compresor es lo contrario. A ver, ahí está la representación, ¿sí? A veces se traba esto, se pone en este programa. Entonces. Ahí está, señores, repito, la representación de la turbina, ¿sí? Entrada angosta, salida ancha. En cambio, el compresor es todo lo contrario, ¿sí? Entrada ancha, se comprime, salida angosta. Vamos a continuar con el paralelo, ¿sí? Vamos a continuar con el paralelo y la comparación entre ambos, ¿sí? Vamos a continuar con el paralelo para ambas. Ya. A entrada ancha, ¿sí? Salida angosta. Ya. Eso es la representación, ¿sí? De un compresor. Pero vamos también a comparar la función que ejerce cada uno. Vamos también a comparar las condiciones a la entrada y a la salida de la sustancia de trabajo, que ingresa y que sale a estos equipos. Las palabritas mágicas son las siguientes. Escúchame. En la turbina genera. ¿Ya? La turbina, ¿sí? Genera energía o potencia, ¿sí? Esa es la función de una turbina. En cambio, un compresor consume energía, potencia, para hacer su función. Ese consume energía, potencia, para hacer su función. Esa es una de las principales características. Otra característica es que en la turbina, ¿sí? Tanto presión como temperatura de entrada es mayor a la presión y temperatura de salida.
Repito, presión 1, ¿sí? Temperatura 1, comparado con presión 2, temperatura 2, es mayor. ¿Qué quiere decir eso? Fíjate. En la turbina, presión 1 es mayor a la presión 2, ¿ya? Es decir, la sustancia se expande, se relaja, expande. Lo que está a alta presión se expande y disminuye la presión. Y la temperatura se enfría, temperatura 1 mayor a T2. Esa es la característica, la condición, ¿sí? En la turbina. En cambio, en el compresor, haciendo una analogía, ¿sí? En cambio, en el compresor, si tú comparas presión 1 y temperatura 1, ¿sí? Con presión 2, ¿sí? Y temperatura 2, es lo contrario a lo que ocurre en la turbina. Repito, ¿sí? Si comparo presión 1 y temperatura 1 con presión 2 y temperatura 2, lo que se va a verificar en el compresor es lo siguiente, que la presión 1, más bien, es menor a la presión 2. Es decir, a través del compresor la sustancia de trabajo sale a mayor presión y la temperatura 1 es menor a la... ¿Te das cuenta? Es lo contrario. Por eso es bueno estudiarlos juntos, porque hacemos un paralelo entre ellos. ¿Correcto? Veamos un ejemplo, ¿no?, de la aplicación en la turbina. La turbina es un equipo que tiene al interior de sí, como estoy dibujando, unas paletas, ¿sí? Las paletas. Tal forma que la sustancia entra a alta presión y alta temperatura, como por ejemplo podría ser un gas caliente, muy caliente, un biogás a alta presión, o podría ser vapor sobrecalentado como sustancia de trabajo. El agua como vapor sobrecalentado tiene alta presión, alta temperatura, ¿sí? Y lo sabe. Entonces, ¿qué sucede? Fíjate, ingresa por uno, ¿correcto? El flujo másico, y golpea las paletas, y en ese golpe le va a generar esto, una rotación, como estoy graficando ahí. Genera un movimiento mecánico, y eso produce una potencia, ven la flecha que estoy haciendo, ¿sí? Una potencia de salida. ¿Ves? Hay como uno puede doble con bolita. Eso es una potencia de salida. ¿Por qué de salida? Hacia afuera. Porque como dije ahí, ¿sí? La turbina genera potencia, genera energía. ¿Correcto? Entonces, repito, la sustancia entra cargada de energía en uno, alta presión, alta temperatura, golpea las paletas, produce una potencia de salida, ¿sí? Y como la sustancia ya dio paletazos, ¿cómo queda después de dar paletazos? Quedas exhausto, a menor presión, a menor temperatura. Sale relajado, expandido, más frío, a menor presión, menor temperatura. ¿Se entendió? Así funciona la turbina. Entonces, como resumen, ¿sí? Sustancia cargada de energía, golpea las paletas, produce una potencia. Entonces la turbina genera. La turbina no consume, genera. ¿Correcto? Espero que hayan entendido. Condición, que la condición de entrada sea mayor que la de salida. Mayor presión, mayor temperatura. ¿Sí? Ok. En cambio, el compresor consume. ¿Qué cosa consume? Una potencia. Entonces, más bien la potencia tiene que, como es la flechita que voy a poner, entrar. Es una potencia, ya no de salida, sino una potencia de entrada al equipo. ¿Para qué? Para que tu sustancia de trabajo en uno, ¿sí?, que está a baja presión y a baja temperatura, como podría ser el aire ambiental, el aire del medio ambiente, ¿sí?, baja presión, 100 kilopascal, baja temperatura, 20 grados centígrados, ¿sí?, le añado una potencia de entrada, o sea, una energía. ¿Y qué voy a lograr con ese aire? Aumente su presión, aumente su temperatura. Tal es así que la presión 2 es mayor a la presión 1, la temperatura 2 es mayor a la temperatura 1, aumentó la presión, aumentó la temperatura, y eso se le llama un aire comprimido. El aire ambiental, gracias a que pasa por un compresor, se convierte en un aire comprimido, ¿no? Pero lo puedo utilizar como soplete, ¿no? ¿Correcto? Un aire ya de mayor energía. ¿Se entendió? Como verás, el compresor consume. Entonces es muy importante que usted, ¿sí?, conozca bien las diferencias principales entre una turbina y un compresor, y la diferencia lo he escrito ahí, lo he puesto ahí. La turbina genera, el compresor consume. La turbina, entrada angosta, salida ancha, porque se expande. Entrada angosta porque está a alta presión. La turbina genera una potencia de salida.
En la turbina, la presión y la temperatura de entrada es mayor a la presión y la temperatura de salida. El compresor es al revés. Entra relajado, pero sale comprimido. Se comprime, ¿sí? Por eso sale a mayor presión, P2 mayor a P1 y mayor temperatura. Pero para lograr eso con la sustancia, tienes que, ¿sí?, darle una energía, una potencia de entrada. Por eso que un compresor se suele enchufar, ¿no? Para que la energía eléctrica pase a energía mecánica y, ¿sí?, le des energía a la sustancia de trabajo y logres aumentarle su presión y su temperatura. Señoras y señores, hemos acabado este bloque de teoría de lo que corresponde a cambios de energía, ¿sí? Cuándo usar variación de energía interna, delta de U, sistema cerrado, cuándo utilizar delta de H, ¿sí? Sistemas abiertos. ¿Cómo reconozco un sistema abierto cuando algo fluye? Hay un kilogramo por segundo, litro por segundo, ¿sí? Y cómo hallar esa variación de entalpía dependiendo del caso. Si se trata de gases, oxígeno, nitrógeno, aire, usa fórmula, delta de H igual MCP delta de T. Y si se trata de sustancia de trabajo, aquellas que en tablas están sus propiedades, uso delta de H igual M por H menos H que voy a leer de tabla. Luego hemos hecho una comparación entre dos equipos importantes que se van a, sí, aplicar bastante en los ciclos de generación de energía y sepa usted la diferencia principal entre una turbina y un compresor. ¿Se entendió hasta ahí? No sé si hay alguna pregunta antes de entrar a los problemas. ¿Se entendió, muchachos? ¿Sí? ¿O tienen alguna duda? Hasta ahí. Con esto de teoría pequeño podemos ya entrar a hacer problemitas también. ¿Claro? Clear ley de Weather, jóvenes. Cintura con cadera, clear ley de Weather, ¿sí? Ok, muy bien. Ok, muy bien, señores. Voy a detener la grabación.